Estimados amigos, estimados hermanos, estamos ya en el tercer domingo del tiempo de Adviento. En la liturgia hemos encendido ya la tercera vela de la corona de Adviento. El Señor está cerca, el Señor viene a salvarnos. La figura que nos presenta el Evangelio esta semana, de nuevo, es la figura de San Juan Bautista. Recordáis que San Juan Bautista señalaba y señaló a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el río Jordán, recordáis, ¿no?, que invitaba a la conversión, al bautismo, y cuando uno se sentía pecador. Pues bien, eso evidente, pero Juan Bautista está en la cárcel. Juan Bautista ha hecho lo que la voluntad de Dios le pedía, ha sido el precursor, ha preparado el camino al Señor y está en la cárcel. Y entonces se está enterando de que Jesús hace milagros, de que Jesús está arrastrando a la gente, ¿verdad?, a través de sus gestos, de su palabra, pero él está en la cárcel. Entra en una crisis muy profunda, muy seria, entra en la oscuridad. Si yo he hecho lo que debía hacer, si yo he hecho la voluntad de Dios, pero si yo he anunciado al Mesías, ¿por qué estoy en la cárcel? Más aún, ¿por qué me condenan a muerte? ¿Por qué me van a decapitar? Si todo lo he hecho bien, si he hecho la voluntad de Dios. Ha corregido los pecados del pueblo, incluso le ha echado en cara al rey Herodes y a Herodías, su amante, le ha echado en cara su pecado, su adulterio. Y él está en una situación muy difícil. Y es cuando llama a algunos de sus discípulos y desde la cárcel le dice a ellos: ir a preguntarle al Maestro, a Jesús, si es él el que tenía que venir al mundo, tenemos que esperar a otro. Porque él esperaba, Juan Bautista, en su mentalidad, que el Mesías venía, con perdón, a cortar cabezas. Él creía que venía el Mesías a expulsar a los romanos de Israel, que venía a poner mucho de orden, de tal manera que castigara a los pecadores. Pero resulta que está viendo a Jesús, que come con los pecadores, entra a sus casas y se acerca a los publicanos. Eso le sorprende. De tal manera que su idea de Mesías entra en una grave crisis. Respuesta de Jesús ante la pregunta que le hacen los discípulos en nombre de Juan Bautista. No responde con argumentos, responde con los hechos. Ir y decirle a Juan que los pobres son evangelizados, los cojos andan, los ciegos ven, y la palabra de Dios ha llegado al pueblo. La palabra de Dios está en medio de vosotros. Y entonces, daos cuenta que lo que está ocurriendo es para nosotros también muy importante para la reflexión. Ha ocurrido un concilio Vaticano II. El gran problema de la sociedad y de la Iglesia de hace unos años era pues la ideología comunista, ¿verdad?, que perseguía a la Iglesia y que hizo destrozos. Ha caído el muro de Berlín y resulta que lo que estamos encontrando es la descristianización de Europa. Perdóname que lo diga así. Estamos encontrándonos con que la Iglesia tiene grandísimos problemas a la hora de anunciar el mensaje de salvación. Y uno se pregunta, ante los problemas del mundo, ante los problemas de la Iglesia, ¿pero es esta la Iglesia o tenemos que esperar otra? La tenemos que cambiar. Este es el Mesías, el Señor, pero si yo creo mucho en Jesucristo, si yo voy a misa todos los domingos, pero si yo voy a celebrar la Navidad, ¿pero qué está pasando? Pues bien, Jesús es el Mesías y que se presenta en la Iglesia, una Iglesia humana y divina, una Iglesia pecadora pero santa, una Iglesia que tiene que sufrir de alguna manera las mismas vicisitudes de su maestro, de su fundador. Siendo el Dios hecho hombre, el niño de Belén, murió en la cruz y nos ha salvado. Hemos de cambiar de mentalidad, hemos de cambiar de chip. Amigos y hermanos, tercer domingo de Adviento, cambiemos de mentalidad. El que viene no viene con poderío humano, viene a servir, viene haciéndose bebé. Pero ¿será posible que Dios haga bebé? ¿Pero será posible que el omnipotente se haga impotente? ¿Será posible que a Dios, madre mía, esto es un escándalo para las religiones, haya que quitarle las babas, haya que darle de mamar, pero que a Dios hay que quitarle la caca, pero que Dios nazca en un portal, es decir, un pesebre, pero que la Iglesia, que es el pueblo de Dios, la Iglesia esté sufriendo como está sufriendo en este momento en la historia? ¡Qué crisis! Amigos, hermanos, el que viene no nos engaña, viene a salvarnos, a salvarte a ti y a mí de nosotros mismos, a limpiar nuestro corazón,
y hacernos hijos de Dios. Desde este tercer domingo de Adviento y desde la parroquia de Santiago Apóstol de Albatera os digo, preparemos el Adviento y muy pronto desémonos los unos a los otros una feliz Navidad. Dios, el Creador, sin dejar de ser Dios, se va a hacer hombre, se va a hacer humano para que tú y yo tengamos acceso fácil a Él. Feliz Navidad dentro de una semana. Ahora, feliz Adviento. Un fuerte abrazo.